para comenzar en seguridad del paciente, hay algunas cosas que yo quiero mencionarles como parte de la experiencia, porque si no suena muy lindo desde la teoría. Hoy vimos ahora la parte de, bueno, si alguien se equivoca, al menos ya tienen idea de que no es culpa de eso, no se lo está haciendo ustedes porque quieren, porque hay un contexto que hay que analizar para evitar que eso vuelva a suceder y trabajar sobre las oportunidades de mejoras. Pero para trabajar en seguridad del paciente se necesitan algunas cosas que estén disponibles, ¿sí? No son todas esenciales, pero sí tienen ustedes saber que para que todo funcione deberían estar. Primero es compromiso de los líderes, es decir, ustedes son parte de ese liderazgo y después están la alta dirección, ¿sí? Por otro lado, es ideal que ustedes tengan, en algún momento, piensen en generar algún comité de seguridad del paciente, de calidad y seguridad. Eso les va a permitir también dimensionar y tener un lugar que se dedique a trabajar sobre estos aspectos de mejora de la calidad y seguridad. Y por supuesto, tener un plan estratégico con objetivos claves. O sea, no tiene que ser 50.000, tiene que ser 3 o 4 que se planteen para estos próximos 2 años. Obviamente, deberían estar alineados con las metas internacionales de seguridad del paciente. Y por otro lado, es importante que tengan que tener indicadores. Es imposible mejorar las cosas si no se miden. ¿Sí? Con experiencia propia le digo, y más aún ahora que logramos ver resultados gracias a que estamos en proceso de acreditación, pero cuando uno tiene indicadores sólidos, cuando uno ve que hay resultados y que se trabaja en la mejora, realmente es satisfactorio para el equipo y lo ves en las líneas de trabajo, porque se enorgullecen de haber bajado las tasas de infecciones, se enorgullecen de haber bajado las tasas de caídas, se enorgullecen de haber evitado un montón de errores en el manejo de medicamentos de alto riesgo, etcétera, utilizando algo básico, que es, bueno, primero nuestro objetivo era planteamos estas intervenciones, analizamos nuestra intervención y tomamos decisiones, ¿sí? Algo hablaron de calidad la vez pasada, creo, ¿no? Y acá les traigo algo que me parece importante, que no sé si sabían, desde el año pasado, desde el programa del Ministerio de Salud, de la Dirección de Calidad y Seguridad, el programa de PESCAS, estableció algo para que las instituciones puedan ser acreditadas del Ministerio. Ustedes están en posibilidad, si la dirección lo decide, de inscribirse para poder ustedes acreditar con estándares mínimos de las metas de seguridad del paciente. De hecho, les dan asesoría, los ayudan a mejorar lo que ustedes se planteen, y hay manuales, ¿sí?, que están orientados. El manual está orientado en 5 ejes: el de organización del establecimiento, gestión de recursos humanos, gestión de calidad y seguridad del paciente. No hace falta que tengan todo. Es más, hasta muchas veces no hace falta que tengan nada, solamente que tengan el interés en trabajar, en mejorar la seguridad del lugar donde trabajan. Y para eso les da 3 herramientas, después les puedo pasar el link para que lo tengan, de el módulo de autoevaluación. Le dice, bueno, ¿tenés esto o no lo tenés? ¿Tenés esto o no lo tenés? ¿Qué constancia hay? ¿Si está documentado o no? Y cuando uno se plantea pasar por ese proceso, ellos los acompañan para que ustedes logren ir concretando esos objetivos, ese plan estratégico que se plantea. Pero fíjense que si uno quisiera hacerlo, lo podría hacer porque están los recursos disponibles, es una directiva del Ministerio de Salud de la Nación. Ustedes dicen, bueno, pero Silvio, la verdad que acá es muy grande, es imposible todavía. Bueno, no comiencen en el macro, pero comiencen en el micro de sus áreas de trabajo. Pueden comenzar con el eje de seguridad, que es parte de lo que vamos a ver ahora con las metas. Pensar cuáles de ellas yo puedo ir implementando de manera tal que a mí también me asegure de que el área en la que estoy trabajando me preocupa el paciente y la familia y los colaboradores. Entonces, dicho eso, ¿qué podemos hacer? Ya desde 2005, la OMS, la OPS y la Joint Commission sacaron un listado de soluciones de seguridad, le llamaron, ¿sí? Después de 2007 se transformó en las metas internacionales de seguridad del paciente, que son estas 6, ¿sí? Identificación del paciente, manejo de publicación segura, manejo de medicamentos de alto riesgo, cirugía segura, lavado, prevención de infecciones asociadas con la salud y prevención de caídas. ¿Sí? Son 6 metas básicas que cualquier acreditadora les pide que las tengan. Lo que el Ministerio hizo con este módulo de autoevaluación es llevarlos a algo básico, mínimo que ustedes tienen que tener, ¿sí? Para poder, de algún modo, estar alineados a los ejes de seguridad. La meta número 1, ¿qué les habla? Bueno, básicamente es tener una política que asegure que nosotros podamos, de alguna manera, identificar correctamente a las personas. Porque en el ámbito de la salud, la posibilidad de que yo me equivoque en un paciente es altísima. Primero porque algunos se llaman igual y tienen igual apellido. Segundo porque ya sabemos algo.
desde hoy, es que trabajamos en un sistema complejo, donde hay un montón de variabilidad en los procesos, y que uno, si no toma dimensión y tiene barreras, se puede equivocar. Errores y reportes de esto hay muchísimos. Yo les puedo dar, a nivel internacional, es la tercera causa de eventos adversos en los pacientes. Yo les digo, la nuestra es la segunda causa de procesos involucrados con eventos, incidentes y eventos adversos, son errores de identificación. Y esta política establece algo importante. Si ustedes van a, creo que acá igual lo que identifican los pacientes, no sé si en todos los lugares, pero el protocolo mínimamente tiene que tener esto, primero, la política institucional. En todas las áreas de internación se tiene que identificar al paciente. Tiene que haber datos que sean inequívocos. La OMS establece que al menos haya 2 parámetros que sean de identificación del paciente. Nombre y apellido completo, DNI o fecha de nacimiento, y algunos lados usan historia clínica. Pero si yo tengo nombre y apellido completo, DNI o historia clínica o fecha de nacimiento, con eso ya estoy. Pero es importante que uno lo tenga como política estandarizada. ¿Por qué? Porque lo que no tenemos que hacer es identificar con patologías, prueba de cama, ¿sí? Como suele sucedernos habitualmente, y porque estamos chipeados de esa manera. Lo otro es, el protocolo tiene que establecer la política especial para el área de información conjunta. Hay una ley, que es la 11.126, que establece la política de identificación desde el momento de nacimiento y del recién nacido y de la madre, ¿sí? O tutor, que es un procedimiento especial de identificación para esa población, por el riesgo de equivocación de entrega de bebés, como les decía, en un evento centinela. Lo otro, este protocolo tiene que tener perspectiva de género. Nosotros, como les dije, nunca lo tuvimos en cuenta hasta que una paciente nos dijo, yo me llamo Silvio por DNI, pero yo quiero que me llamen Claudia. Decía, mirá, lo que me dice el DNI, yo te escaneé tu DNI en el sistema y ya está. Y cuando te llamé para que vengas a hacer el laboratorio, te llamé por lo que dice el DNI, sí, pero nunca me preguntaron, es un derecho, es una ley que yo tengo, nunca me preguntaron cómo querían que me llamaran. Que ustedes vulneraron un derecho. Y gracias a esta persona, que nos pudimos sentar con ella, trabajamos en adecuar nuestro protocolo y otra política de identificación para que uno y que los colaboradores sepan de la importancia de tener esta perspectiva de género cuando ingresamos en la parte administrativa de un paciente. Lo otro es, el protocolo tiene alertas para pacientes con igual apellido. Nosotros hemos llevado pacientes igual apellido a quirófano que no tenían que ir, le hemos dado medicamentos que no tenían que recibir y le hemos dado resultados que no tenían que tener. Resultados graves, informes patológicos a alguien que se llamaba igual que ella y que no era el paciente. ¿Sí? Y plan de contingencia. ¿Qué pasa cuando la impresora nos falla? No podemos dejar de no identificar al paciente. Todos los procesos tienen que detenerse si el paciente no está identificado, porque podemos cometer un montón de errores como les estoy mencionando. Así que estas son las cosas mínimas necesarias que el protocolo debería tener. Sí, con cada una de las metas les voy a comentar algunas cosas para lo que tengan presente. Y por otro, bueno, obviamente que esta política de identificación tiene que ser trazable a todo, a las muestras biológicas y a las imágenes, ¿sí? Para que no cometamos errores de identificación de estudios complementarios. Y por último, lo importante es que el paciente tenga la pulsera, pero lo más importante es que lo usemos, ¿sí? Las fichas técnicas, que las voy a mostrar hoy, que después las pueden tener, se las puedo hacer llegar, los indicadores de resultados, dicen, bueno, ¿cuántos pacientes tuviste correctamente identificados por el total de internados en un periodo? Después, los indicadores del proceso, decir, bueno, si a ver, tenía el apellido correcto, tenía esto correcto, lo que fuera, son indicadores nuestros. Pero sobre todas las cosas, es importante que la pulsera hay que usarla. Y esto implica que cuando yo voy a hacer una intervención con el paciente, verifique que lo que voy a hacer es para el paciente correcto. Porque los errores que hoy suceden a nosotros no es porque los pacientes no están identificados, es porque los profesionales no verifiquen la identidad antes de hacer un procedimiento. ¿Qué tiene que ver esto con la comunicación efectiva? Fíjense que en ámbitos en donde no están asociados a una industria compleja, tienen una redundancia en la comunicación efectiva. ¿Y saben por qué lo hacen? Porque saben que se equivocan, se rompen el auto y la empresa tiene que hacerse cargo, en el McDonald's a las políticas les cuentan, y nosotros en salud no tenemos reconfirmación de los mensajes. Dice, Mariano, administrar 10 gramos de tal cosa. Mariano ni siquiera me dijo que hizo, tiene que poner ahí el mensaje, ¿sí? Y esta política de comunicación efectiva, la comunicación básica es una cosa y la comunicación específica en salud es esto, es que
tiene que haber herramientas de redundancia y reconfirmación del mensaje. Nosotros tenemos miles de errores de eventos relacionados a esto, ¿sí? Entonces, hay una estructura para órdenes verbales telefónicas, ¿sí? Esto de escuchar, escribir, repetir y que me confirmen, o cuando dan resultados críticos, ¿sí? Esto de escuchar, repetir y confirmar, ¿sí? Es algo que cuando uno lo implemente, la gente toma dimensión, asegura de que al menos nosotros, bueno, se puede haber equivocado en la misma escribida, capaz que sí, pero va a ser menos frecuente que si no hace esto, les puedo asegurar. Y por último, la transferencia de responsabilidad, usando algún método estructurado, IFAR o IFAS, que van a desarrollar IFAS más adelante, como una herramienta de aseguramiento de la continuidad de la información en el cuidado, ¿sí? Entonces, básicamente ese protocolo estandarizado de comunicación efectiva tiene que tener, primero, utilizar un formato estructurado para el fase de guardia, ¿sí? De transferencia de responsabilidad en los turnos. Si ustedes me preguntan a mí, yo tengo mi postura respecto a estos dos instrumentos. Nosotros pasamos por estos dos instrumentos y estamos ahora, volvimos al ISBAR por una cuestión operativa en relación a la literatura ya lo marca, ¿no? Está mucho más adaptado a enfermería y mucha más experiencia con el ISBAR que el IPA, pero el IPA está cobrando mucha significancia a partir de experiencias en áreas críticas, especialmente la pediatría. Y nosotros empezamos con esto por una simple razón, que el equipo médico tiene el mismo formato, y si tenemos un solo formato todos, perfecto. Digamos, todos vamos a tener estas reglas técnicas, estas leyes, perdón, identificación del paciente, acciones que se hicieron, situaciones de cada paciente y alguna síntesis, la importancia de cada una de estas herramientas que haya reconfirmación al final del mensaje, de lo que se está transmitiendo. Pero tuvimos alguna resistencia con el espacio de implementación en una red de internación y ahora nos pidieron volver a ISPAR. Pero acá hay una situación, que si bien es la herramienta más usada en el área de enfermería a nivel internacional, no tiene repetición, que es lo que necesita la comunicación efectiva en salud. Entonces, estamos debatiendo ahora si le van a agregar algo de repetición para asegurarnos que el que recibe la guardia asegure toda la información que le dio a la colega que transfiere la guardia, ¿sí? No sé si lo vamos a lograr y si no vamos a volver a esto. Ya les dijimos que si no hay una propuesta superadora, volveríamos al IPA. Pero es importante que haya algún instrumento que asegure que esa información en el pase de guardia esté y no que sigamos como lo hacemos hoy, que si lo dejan por WhatsApp, si lo dejan en un papelito, o le dicen, che, todo, ok, listo, me voy y ya está, ¿sí? Entonces, un formato estructurado, y bueno, obviamente para los resultados críticos, estructurar esto, ¿no? De tomar el mensaje, escribir y confirmar para evitar también fallas en la comunicación de resultados críticos. La tercera meta es la de mejora de la seguridad de medicamentos de alto riesgo. Básicamente, los medicamentos de alto riesgo están asociados por un grupo terapéutico, ¿sí? O por aspectos farmacológicos, ¿sí? Acá incluyen benzodiazepinas, opiáceos, cefalinas, insulinas, etcétera. Para trabajar en esto se requiere, por supuesto, una política que también involucre a la farmacia como primera agente desde el momento que se dispensa los medicamentos, pero es importante que al menos, no se falta que pasen con todo, que trabajen con una sola broma es un montón. Comenzar con una, bueno, vamos a identificar únicamente el potasio, y esta va a ser nuestra primera experiencia de manejo de medicamentos de alto riesgo. ¿Sí? No se aventuren a hacer todo, porque va a ser imposible, van a fallar. ¿Sí? Hagan uno en donde con esa experiencia lo que corrijan pueden ir aumentando la lista de medicamentos de alto riesgo. Y lo otro, ese protocolo tiene que establecer aquellas barreras para los medicamentos LASA, aquellos que son por apariencia física igual o puedan verbalmente muy similares, ¿sí? Y contar con alertas, ¿sí? Es decir, que los medicamentos de alto riesgo, como les dije hoy, si yo no tengo las suficientes barreras para evitar un error, un sticker que me diga, bueno, el medicamento de alto riesgo es una barrera, nosotros usamos capuchones rojos que dicen alerta, hemos sacado el medicamento de alto riesgo como si fueran carameleras en todos los servicios, no hay más, se dispensan de acuerdo a lo que se prescribe y se necesita, de alguna manera para evitar, porque hemos tenido eventos complejos con medicamentos de alto riesgo, hicimos esto, ¿no? Lo que tiene que ser un protocolo, básicamente toda la trazabilidad del medicamento desde que se prescribe hasta que se dispensa, ¿sí? Por eso digo, involucra a farmacia, cómo lo recibe, cómo lo almacena, porque se puede equivocar también el técnico de farmacia. Y esto de la necesidad del protocolo para, cuando uno lo va a administrar, de la necesidad que haya verificación doble independiente. ¿Sí?
Este término de verificación doble sabemos hoy que es verificar que es el paciente correcto. Pero doble independiente significa que tiene que haber algún otro profesional que chequee lo que yo preparé que sea correcto. Porque les puedo dar un montón de ejemplos que estamos teniendo muy frecuentemente con quimioterapia. Es decir, se toman las quimios, llegan las quimios, se programan más las bombas, porque la enfermera cuenta con un montón de trabajo, y estas barreras de tener algún veedor, sí que puede ser el médico que está ahí, que chequeemos la indicación, chequear lo que dice, y asegurémonos que está bien programado, es una barrera más para evitar esto. De hecho, los medicamentos quimioterápicos están dentro de la lista de medicamentos de alto riesgo. Por supuesto que deben contar con un listado de medicamentos de alto riesgo conocido por la difusión, ¿sí? Para que la gente sepa, estandarizar la manera en la cual se usan siglas, y bueno, lo que les dije, esto de incorporar esta verificación doble independiente para esas drogas exclusivamente, ¿sí? Porque haciendo eso nos aseguramos de que no nos equivoquemos. Si yo lo hubiese hecho con el ejemplo que, por aquí estandarizar las soluciones también, ¿no? Por supuesto, como algo estándar. Si yo hubiese tenido una verificación doble independiente, con el evento de disco, lo programé mal la bomba de la quimio, seguramente no me hubiera pasado. Después de ese evento, se empezó a incorporar. Cada vez que alguien va a preparar una quimio, se quedan dobles, ¿sí? El par que está de colega. Y cuando sucede un evento adverso, y analizamos lo que pasó, lo que falló fue eso generalmente. Es decir, la enfermera no quiso esperar porque estaba ocupada la compañera, y como cuando me atraso voy, y estaba con la cabeza en otro lugar, programamos una bomba y nos equivocamos. O le dimos una dosis incorrecta, ¿sí? De lo que tenía que recibir. La cuarta meta tiene que ver con procedimientos seguros. Bueno, si bien acá no sé cómo trabajan en quirófanos, si podría participar en los quirófanos acá o no, pero básicamente acá involucra el checklist quirúrgico. ¿Sí? Tiene 3 etapas que aseguran la identificación del paciente, aspectos de evaluación previa y disponibilidad de equipos específicos, la reconfirmación dentro del quirófano antes del procedimiento y antes de dormir al paciente, y por último, el chequeo previo a salir. Hay un montón de eventos relacionados en quirófano, es un microsistema especial de la seguridad, con errores de bloqueos de piernas de pacientes equivocados. Como les dije, ingresamos pacientes equivocados al quirófano, colocamos lentes intraoculares equivocadas a pacientes, etcétera. Estas cosas, y hay elementos catastróficos mucho más graves que no nos han pasado, pero es importante que cuenten la experiencia de lo que les suele pasar. Y básicamente, cuando vamos a analizar el evento con los que participaron, nos dicen, mira, yo no sé ni lo uso, ¿para qué? Yo no sé cómo se llama. Sí, yo ya tengo todo. Y resulta que cuando hablamos con todos, ninguno se conoce. Ninguno chequeó su parte, el médico tampoco. Entonces nos damos cuenta que la importancia que tiene esto no lo pensó alguien que quiso complicarnos la vida, sino que fue alguien que pensó, para evitar que se equivoquen, utilicen el check. Tiene que haber un líder en el quirófano que asegure la implementación de esto. Nosotros ahora estamos trabajando con básicamente la técnica de operación quirúrgica, que es la líder de cumplimiento del checklist quirúrgico, ¿sí? Y la meta número 5 tiene que ver con la prevención de infecciones asociadas al cuidado de la salud. Lo primero y lo más básico es contar con una política de lavado de manos y una campaña de lavado de manos. El objetivo de la campaña de lavado de manos es concientizar sobre la importancia de un lavado de manos correcto, ¿sí? Que nos involucra a todos. Acá no sé si hay campañas de lavado de manos, si hacen o no, pero generalmente en los hospitales se suele hacer, ¿sí? Suele haber, no constantes en momentos determinados, pero bueno, se suele trabajar. Es más, una de las mediciones que más desarrolla el Comité de Control de Infecciones es digamos, el indicador de lavado de manos en distintos servicios. Lo que pasa es que se va haciendo momentáneamente en ciertos lugares. El tema que por ahí sucede es que no se vuelve al análisis del proceso de por qué sucede la reducción del lavado de manos, que tendría que ser más alto. Entonces, me parece que bueno, vos vas a llegar a la última meta ahora, pero creo que en muchas de las cosas se encuentra el problema, nos quedamos con el problema, pero no analizamos la causa del problema. Acá, Mariana nos propone un problema que tiene que ver con la medicación de alto riesgo. Entonces, ella nos propone una situación real, verídica, que pasó hace un tiempo, hace unas semanas, creo que menos de un mes, donde hubo un corte masivo de luz y los office de enfermería no tenían luz. Entonces ella dice, bueno, ¿cómo hacemos nosotros para poder establecer el chequeo de esa medicación de alto riesgo en ese contexto? Entonces me parece que lo bueno de esto es que lo traiga para pensar qué cosas no sean tenidas en cuenta en el proceso que deben estar aseguradas. Por ejemplo, que sí o sí haya una luz de emergencia para ese tipo de elementos. Nuestra propuesta fue, bueno, hay que pedirle a la dirección que pongan luces de emergencia en los office.
Entonces, nos van a decir que es caro. Bueno, lo que hay que analizar entonces en ese análisis de qué es caro es qué sería caro en relación a equivocarnos con una medicación mal administrada y el costo que eso implica. Entonces, volver hacia esa situación, ¿no? Pensando en el error de administración de medicación solamente en ese aspecto. Y ahí yo siempre los invito a que ustedes, cuando analicen el error y encuentren las oportunidades de mejora, lo lleven a discusión, como dice Mariano, a la alta dirección para decir, mira, esto además no es infrecuente. Como una vez me dijo un gran médico, digo, pero me dijo, mira, tuvimos un evento en el cual se intimó un paciente en la cara en un procedimiento quirúrgico, ¿sí? De cuello, cabeza y cuello. Hicimos el análisis, para mí era un ambiente nuevo, porque conocía personalmente que el quirófano es un ambiente difícil, es un ambiente, bueno, logramos entrar súper bien, vimos todo el proceso, revisamos un montón de cosas, pensamos en conjunto, y cuando terminamos, hicimos la presentación para todos, cirujanos, anestesiólogos, todos, y uno, la persona que uno menos espera que diga eso, dice, sí, pero esto, ¿cuántas veces nos pasó? Es la primera vez. Entonces, ¿para qué vamos a invertir? Nosotros ahí establecimos una política que está pensada por la Asociación Americana de Anestesia, de recomendaciones para prevenir incendios, que implica lo que nos pasó a nosotros tiene que ver con el manejo en diferentes tiempos de cuando oxigenaban al paciente, que usaban el electrobisturí, y los campos quirúrgicos que usaban que no eran hidrófugos, se dice hidrófugo, no me acuerdo el término, bueno, que no eran volátiles, y había que cambiar eso, porque es posible que suceda con esta cirugía. Digamos, en respuesta a este tipo, que se puede pasar, y no se frustre, porque yo te lo he pasado 28.000 veces, decirle, bueno, está perfecto, pero ¿sabes qué sucede? Si mañana viene un familiar tuyo, haces una intervención quirúrgica y se quema, digo, y te lo pongo en este ejemplo para que nos pongamos en lugar del otro. Y porque para que sepamos, esto no es infrecuente. Si pasó una vez, va a volver a pasar si no cambiamos las circunstancias del evento. Así que en ese sentido es llevarlo y hablarlo en ese lugar donde discutimos esto, es el lugar donde no nos ponemos a pelear, es pensar entre todos para que las cosas no puedan suceder. En relación a el protocolo de prevención de infecciones sociales de la salud, bueno, tiene que haber, como dice, una política de lavado de manos específica, como una campaña, como la que dice Mariano, que tiene que estar orientada a la medición, ¿sí?, de la adherencia al lavado de manos, pero con el solo hecho de poder sensibilizar a la gente. ¿Sí? Nosotros todos, no me acuerdo la frecuencia trimestral que lo hace el Comité de Control de Infecciones, y les muestra, tenemos un grupo web de Workplace especial, si fuese un Facebook de la institución, donde van mostrando los porcentajes de adherencia con las áreas. Entonces, obviamente que esto genera alguna especie de, bajamos hoy, ¿qué pasó? Bueno, se sientan los equipos, conversan, qué pasó, qué identificaron, etcétera, y eso promueve la adherencia a una de las situaciones más frecuentes de infecciones cruzadas, ¿no? Pero sí o sí, ese protocolo tiene que establecer algo, que es los procedimientos operativos para prevención de infecciones de 3 tipos, asociadas al ventilador mecánico, infecciones asociadas al tracto urinario y de acceso venoso central. ¿Y por qué digo esto? Ustedes van a ver en la política, dice el bundle de prevención, ese es el paquete de medidas, pero el bundle tiene que estar asociado a una política de cómo se tienen que colocar cómo se tiene que ventilar a los pacientes, cuáles son las recomendaciones por evidencia que se tienen que hacer para evitar que haya neumonía, tanto con infecciones urinarias como acceso venoso centrales. Yo cuando tengo eso armado, ahí puedo pensar en el bundle. No puedo pensar en un bundle si no tengo un procedimiento operativo de cómo tiene que hacerse. Porque después pasa algo esto, cuando ustedes le dicen al enfermero, che, pero desconectaste el acceso venoso central, no te lavaste las manos, y alguien novato te dice, bueno, pero yo aprendí así. Entonces, nos ponen ahí a nosotros decir, bueno, ¿qué le damos de la institución para que entienda que hay una manera de hacerlo segura, que está hecho y validado por todo un equipo que participó, para que acá lo hagamos de esta manera porque así lo dice la evidencia? Entonces, los procedimientos operativos de estos 3 bundles tienen que estar escritos y junto a ellos ese paquete de medidas. Y ese paquete de medidas, por supuesto, tiene que tener el indicador de concreción de medición, ¿sí?, de cómo se cumple el paquete de medidas para estos 3 bundles y confrontarlo contra la tasa, ¿sí?, el indicador de resultados de infecciones de cada uno de ellos. ¿Bien? Y la última meta es la de prevención de caídas, ¿sí?, de pacientes internados. Bueno, básicamente cualquier acreditador les pide que usen 2 escalas, porque hay más de 8 escalas, ¿sí?, internacionalmente para
prevenir caídas. Las más variadas son la del auto y la muerte, la que tiene mayor aceptación por enfermería, por las prevenciones climáticas, que es la escala de muerte, porque lleva menos tiempo y porque es mucho más práctica para el profesional. Pero tiene una limitación que la del auto no involucra aspectos farmacológicos que son factores extrínsecos relacionados a muchas de las caídas. Pero la institución tiene que después resolver cuál de las dos quiere usar. Sí o sí, tiene que haber una política que asegure medir el riesgo y que ese protocolo contenga lo siguiente. Primero, identificar a los pacientes que estén con alto riesgo de caída. ¿Sí? Y para cada nivel de riesgo tiene que haber una intervención específica. Y el protocolo tiene que involucrar a todos, tanto a los profesionales como a los no profesionales. Los profesionales de alimentación, de limpieza. Cada uno de los que estamos en institución podemos hacer algo para evitar que el paciente se caiga. Los pacientes que se nos caen a nosotros generalmente están relacionados con cosas muy burdas. Les dejamos la mesa de luz con las cosas ya y cuando se quieren levantar se caen. Cuando le decimos a la familia la importancia de que se quede, ¿sí?, durante la internación para ayudarnos a que eso sea una barrera más. O básicamente a veces nuestras camas no están operativas y nunca nos pudimos avanzar en mejorar para que aseguren de que sus pacientes no se caigan. Bien. Y acá les cuento solamente estas últimas tres, que son las accesorias. Ustedes las van a ver igual, ¿sí?, que son las que establece la OMS. Antes eran 9 soluciones, son 6 las medidas internacionales, pero aparecen 3 más que son las accesorias. La primera de ellas es la necesidad de trabajar sobre la prevención de úlceras por el público, ¿sí?, como una escala que mide el riesgo. Y acá es, si se embarca en marcar el riesgo, no se embarquen en hacer prevención y tratamiento. No, arranque solamente con algo que es posible decir, bueno, vamos a trabajar en un protocolo que sea de medición de riesgo y implementar medidas que sean para prevenir que aparezcan las lesiones. Con eso es un montón, ¿sí? Después vemos cómo va a ser el tratamiento, porque se involucra el área de cirugía plástica, de dermatología, etcétera. Pero solamente con identificar los pacientes de riesgo y hacer cosas para evitar que se lesionen es un montón y es algo que es básico para la atención de calidad. Y por otro lado, la importancia de colocar alertas en la conexión de dispositivos. Nosotros tenemos de este tipo, mal uso de catéteres epidurales, un montón. ¿Sí? Tenemos una política de pacientes para que salgan tempranamente, tengan mejor recuperación y no tengan mal manejo del dolor postquirúrgico. Sale de la terapia con el catéter epidural, están capacitados los enfermeros de la sala para esto. Pese a eso, nos suele pasar de que se confunden de vía y conectan cosas en donde no tienen que ir. Entonces, incorporar alertas en catéteres y dispositivos para evitar que se equivoquen cuando van a conectar algo. Y por último, algo importante, la última accesoria, es el contar con una escala de identificación temprana del deterioro clínico, como es la del NIUS-2. ¿Sí? Con parámetros básicos de todos los enfermeros que controlan signos vitales. Con eso solo, nosotros podemos identificar tempranamente un paciente que seguramente se va a compensar y va a entrar en situación de parada cardiorrespiratoria. Nosotros hicimos algunos análisis retrospectivos después de incidentes que tuvimos con pacientes que quedaron en paro, para saber qué identificamos o qué cosas fallaron tempranamente, si hubiéramos tenido esto. Y en 10 de los casos que analizamos, 4 tenían factores de alteración con un puntaje mayor a 8 de NIUS, que hubiesen en ese momento haber alertado al equipo de área crítica o al médico a cargo para que lo reevalúe y aseguremos que el paciente no pueda estar en la sala, ¿sí?, como estaba, y pasar al lugar donde necesite monitoreo continuo. Y nos pasa mucho con los pacientes, sobre todo en nuestra población, tenemos muchos oncohematológicos que llegan con shock, ¿sí?, y identifican tarde los signos y síntomas, y esta escala de identificación temprana del deterioro clínico es importante para la seguridad de los pacientes, porque créanme que les va a asegurar de manera oportuna identificar pacientes con deterioro clínico. Para cerrar, solamente algunas recomendaciones. Primero, cualquiera de las metas que yo les comenté recién, pueden comenzar con una, con 2, ¿sí? Tienen que ser muy conscientes de no ir por todo, ir por lo que realmente puede ser alcanzable y que ustedes puedan realmente llegar a poder medir concretamente, pero sí requieren que haya una política automatizada, haya un protocolo escrito. Y bueno, pues no sabemos cómo se escriben los protocolos. El Ministerio sacó el año pasado también las herramientas para cómo redactar procedimientos operativos. Está disponible en la web. Es decir, con ese formato ustedes pueden aplicarlo para cualquier procedimiento que van a escribir si no tienen un formato. Y tienen que hacer partícipe a todos los que participan del proceso. Un error muy grande en enfermería, que nos pasa a nosotros,
que suelo ver, es que escriben el protocolo de prevención de caídas y ellos ahí definen qué tiene que hacer el médico, qué es el nutricionista, y nunca les preguntaron, nunca se consensuó un documento. Un documento, para que funcione el terreno, tiene que estar consensuado por las partes. Bueno, quién es el referente del médico que va a participar en esta iniciativa, quién de nutrición, etcétera, para que todos recordemos que lo que presentamos en la dirección está consensuado y en la política que se va a trabajar. Es decir, ustedes ponen iniciativas en generar un procedimiento, pero tienen que asegurarse que los que participan del proceso estén participando. Lo otro, obviamente, que cuando esto sucede, lo que suele pasar es que vos podés tener un procedimiento relativo, pero si nunca capacitaste a la gente, es lo mismo que nada. La gente tiene que saber, tiene que tener mínimas capacitaciones de la importancia de cómo se va a trabajar en X metas, ¿sí? Y por qué es importante, etcétera, etcétera. Tiene que llegar a todos y sobre todo en aquellos que son de recientes ingresos, con los recantes que a veces tienen los equipos de trabajo. Idealmente, ustedes como gestores, lo importante es de tener la idea de ir formando referentes de calidad y seguridad. Gente que le guste esto y que para ustedes sean aliados. Solos no van a poder. Nosotros, si no fueran por los referentes que estamos capacitando, es imposible que avancemos en iniciativas. Nosotros somos 6 y tenemos 2 hospitales gigantes. Es imposible. Pero tenemos referentes de calidad y seguridad, algunos son médicos, otros enfermeros, otros nutricionistas, administrativos, y cada uno de ellos en sus áreas nos ayudan cuando hay situaciones para pensar en mejoras, ¿sí? Y pensar en una estrategia de incorporar referentes de seguridad les asegura que aquellos que ustedes plantean sean viables. Por otro lado, todo procedimiento tiene indicadores, ¿sí? De procesos y resultados. Por acá decía el igual, después se los paso, pero yo tengo las fichas técnicas de los indicadores ya construidos. El año pasado nosotros participamos con el Ministerio de Salud, con la Dirección de Calidad, con los indicadores nacionales de todas las metas. Así que ya están hechos, no tienen que hacer nada. Ya tienen el indicador de resultados armados. Lo único que tienen que saber es cómo medir los resultados del proceso, es decir, cómo la gente se encarga de hacer los pasos que tienen que hacer para que eso impacte en el resultado. Y por último, importante de cualquier implementación, es que ustedes difundan los resultados de la gente, que la gente sepa en dónde están, qué objetivos se concretó, qué no, y en qué tienen que trabajar. Para eso, siempre usar ciclos de mejora continua, es decir, analizar lo que ustedes implementaron a partir de unos resultados de indicadores y tomar decisiones con el equipo. Bueno, conclusiones finales, algunas de las que ya vengo hablando. Primero, vuelvo a remarcar esto. Ustedes van a implementar un montón de cosas seguramente en lo que es con cuidados progresivos. Lo primero que tienen que saber es, tienen que establecer un clima de una cultura justa y después entender la necesidad de tener empatía con el error para poder encontrar en eso oportunidades de mejora. Si eso no sucede, van a implementar 6 metas, van a implementar 28.000 cosas, pero créanme que nada les va a funcionar. Porque van a creer que todo está bien, pero en realidad no es que todo está bien, es que nunca se enteraron de las cosas que suceden. De hecho, los programas de reporting no están pensados, como les dije, para contabilizar los errores, sí para tener un clima abierto, que la gente pueda decir, mirá, me equivoqué en esto, vi este error, puedo mejorar esto, y eso nos ayude a fortalecer esos puntos críticos que identificamos, ¿sí? Pero sobre todas las cosas, importante que la gente se sienta contenida en ese lugar. Que si se equivocan, no les van a cortar la cabeza, pero sí saben que hay políticas disciplinarias, pero saben que si se equivocan, tienen la posibilidad de trabajar ellos en una mejora, de que ser escuchados, y de alguna manera poner como eje primordial al paciente y a la familia. Por otro lado, importante que, bueno, ustedes como gestores, desde ahora en adelante, sepan que todo lo que hacen van a requerir herramientas de líneas de calidad y seguridad, que algunas se llevarán de acá, que pueden profundizarlas después, pero básicamente entendiendo esto de la complejidad del sistema, de qué implica las metas y cuáles son los riesgos, cuáles son las barreras que tiene cada meta para evitar que sucedan errores, es un paso gigante. Y lo último, para hablar de seguridad del paciente, lo básico es tener implementadas metas de seguridad. ¿Sí? Algunas de esas 6, las 6 por supuesto idealmente, pero comenzar con alguna de ellas.